Hola, en este video te voy a explicar cómo funciona un gráfico de conversión en Zoho CRM y cuál es su definición. Empecemos por acá. Muy bien, en Zoho existe en la sección de analíticas, dentro de toda la barra de módulos que hay, analíticas, un lugar en donde podemos diseñar distintos tipos de gráficos que pueden obtener información de todos los módulos del CRM. Uno de ellos, muy importante, en la sección de embudo, uno llamado conversión. Este tipo de embudo o gráfico de conversión, lo que significa es que puede permitirse configurar por etapas, y las etapas al final nos dan un porcentaje de conversión a lo largo de todo el proceso de ese embudo. Ahora, este tipo de reporte o gráfico es súper importante porque a las empresas les permite entender cómo es que se va desempeñando cada una de las etapas generalmente del proceso de venta, pero también puede ser aplicado a cualquier otro módulo a lo largo de todo el CRM. Por ejemplo, el módulo de prospectos, o por ejemplo, algún otro módulo de clientes, contactos, oportunidades, cotizaciones, entre otros. En este caso, quiero que veamos cómo funciona pensando en un gráfico de conversión desde el módulo de prospectos, es decir, el inicio del uso del CRM, hasta pasar por una oportunidad de negocio, y podemos llegar incluso hasta ganar la oportunidad de negocio. Entonces, dicho esto, vean este ejemplo, muy sencillo, menciona una fase o un campo que nos permite categorizar. Ya voy a explicar de qué se trata. Y aquí, a continuación, las etapas que queremos para este embudo. Acá tengo uno de ejemplo, quiero que lo revisemos, y empezamos de esta manera. Este es un ejemplo muy sencillo en donde podemos ver que tenemos una columna llamada fuente de prospectos. Eso significa que podemos tomar un módulo en el CRM y decirle al sistema que categorice o clasifique todo el embudo en base a un solo campo. En este caso, y uno muy útil, yo lo recomiendo mucho a nuestros clientes, es que la fuente de prospecto, al ser un campo que nos indica cómo ingresó ese prospecto, fácilmente nos permite visualizar cómo se comporta a lo largo de todo el embudo que vamos a construir según el origen. Entonces vemos cuál es el origen o la fuente más, en teoría, más rentable, más productiva, la que mejor se trabaja y mejor se desempeña. Entonces, dicho esto, este es un ejemplo muy bueno porque contamos con varios ejemplos de fuentes de prospectos. Ahora, ¿cómo clasificar o cómo crear estas categorías en un embudo? Bueno, cada empresa tiene que hacer un ejercicio en el que definimos, partiendo desde el hecho de que cada empresa tiene su proceso diferente e independiente. Este es solamente un ejemplo, pero podemos usarlo como referencia para generalizar el embudo en el área del proceso de negocio. Por ejemplo, prospectos nuevos en la primera columna, prospectos convertidos a cuentas o empresas o contactos. Luego, una columna 3, conversión de oportunidades, es decir, que de todo lo anterior se ha convertido a un negocio. Y luego, oportunidades que han pasado a un estatus de desarrollo. Y por último, negocios cerrados. Bueno, esto puede sonar un poco general, pero en Zoho conviene al menos tener 5 fases de un embudo para este ejercicio. Si quisiéramos tener más fases, podemos utilizar otra herramienta como Zoho Analytics, pero en este caso vamos a usar solamente 5. Bien, ahora veamos cómo funciona si quisiéramos configurarlo desde cero. Veamos acá, en la sección de editar. Bien, lo primero que vamos a encontrar con esta sección de configuración es un título, y luego comenzamos acá los 5 o las 5 etapas del embudo.
La primera, llamada prospectos nuevos, simplemente es la etapa número 1, le ponemos un título y acá, si revisamos, tenemos una sección llamada módulos. Esto lo que significa es que tenemos que indicarle al CRM cuál es el módulo con el cual se empieza este embudo. En este caso es el módulo de prospectos. Y si quisiéramos relacionar o tener otro módulo asociado a prospectos, también lo podemos hacer. Pero generalmente se empieza solamente con el módulo de prospectos. A continuación tenemos la duración. Este campo está acá. Es muy importante porque podemos indicarles en base a días, en base a semanas o en base a meses cómo queremos que este embudo refleje la información. Hay procesos comerciales que tardan probablemente un ciclo de un mes, pero hay otros que tardan 3 o 2 o 4. En nuestra experiencia y recomendación pueden hacer más de un tipo de embudo y pueden tener uno un poquito más grande, como por ejemplo de 6 meses. ¿Por qué? Porque así podemos tener un panorama más claro a lo largo de ese periodo de tiempo de qué tanto o cuál es el comportamiento general por cada fuente de ingreso de prospectos al CRM. Entonces, para eso funciona esta parte de acá. Si quisiéramos agregar algún criterio más, podemos hacerlo perfectamente desde aquí y agregar en base a campos que hay en el módulo que estamos seleccionando. Entonces, esto significa que perfectamente podemos crear múltiples filtros adicionales y podemos combinar con condiciones de I o condiciones de O. Por ejemplo, solamente que el embudo aplique a ciertos tipos de prospectos o cierto tipo de información y lo colocamos por acá a manera de un campo. En este ejercicio no lo haremos así y vamos a continuar. El segundo o la segunda etapa que vemos acá, le hemos colocado prospectos convertidos a cuentas. ¿Eso qué significa? Ahora podemos seleccionar el siguiente módulo al cual queremos que la condición del embudo continúe. Si entendemos bien el concepto de prospectos y cuentas, entendemos que prospectos es la etapa número 1 y en Zoho tenemos una forma de convertir prospectos a cuentas. Por lo tanto, es totalmente natural seleccionar cuentas y el sistema entiende que lo que se registró en el módulo anterior ahora podemos tenerlo en el módulo de cuentas a manera de una secuencia. Entonces seleccionamos el módulo de cuentas. Si quisiéramos agregar más criterios podemos hacerlo desde acá sin ningún problema y así continuar. No hemos puesto ningún criterio adicional más que las cuentas o los prospectos que han ingresado en los últimos 6 meses. Solamente ese criterio hemos utilizado. En la tercera etapa del embudo vemos que aquí podemos colocar otro título y ahora podemos colocar cuentas que contienen y entonces aquí es donde podemos seleccionar un siguiente módulo, el módulo de oportunidades. Esto es muy importante y podemos agregar otro, pero el módulo de oportunidades sería la tercera etapa porque aquí ya creamos negocios con estas cuentas o empresas. Y el sistema entiende nuevamente la secuencia prospectos, cuentas y oportunidades, de tal manera que podemos saber cuántas oportunidades de negocios hay asociadas a cada cuenta. Y acá sí podemos crear filtros. Entonces, veamos este ejercicio. El filtro del campo fase. El módulo de oportunidad tiene muchos campos, al igual que los otros módulos, como cuentas y prospectos. Pero oportunidades tiene uno muy importante llamado fase. En esa fase podemos filtrar prácticamente las que querramos y de esta manera podemos indicar cuáles son las oportunidades que están en desarrollo para este ejercicio. Y aquí podemos poner los filtros. Ahora, en cuanto a las demás, el paso 3, simplemente sin ningún filtro, podemos hacer el módulo de oportunidades, asociarlo a cuentas sin ningún filtro para que capture todas. Pero mencionaba, en el siguiente filtro, ya ahora sí podemos tener fases específicas. Y si revisamos bien, tenemos condiciones de sí y de no. O sea, es o no está. Y así también hay otras más, como abierto, perdido, contiene, etc. Pero en este caso podemos seleccionar las que no están en alguna fase en específica y a esas las vamos a considerar oportunidades en desarrollo.
Entonces, esta es la fase número 4. La 3 es oportunidades en general creadas y estas en desarrollo. Y por último, oportunidades que tienen negocios cerrados. Es decir, que la fase en realidad sea aprobada, ganada, en negociación y de esa manera terminar el proceso. Mencionaba que hay un campo específico que podemos utilizar para segmentar o clasificar todo el embudo. En este caso, este es específicamente la casilla que marcaríamos si queremos seleccionar un campo de este tipo. Generalmente funciona con los campos que tienen opciones de listas desplegables, por ejemplo, fuente de prospecto. Y efectivamente ese utilizamos y el resultado viene a ser específicamente el embudo que mostramos anteriormente por acá. No hay ningún otro criterio adicional que trabajar, ningún otro punto que crear. Y la forma en cómo se explica esto es que existen todos estos prospectos que tenemos por acá, 546, luego prospectos convertidos. De esos 546 hay 51 que pasaron a la etapa de cuenta o la siguiente etapa de conversión. Luego, un 92% de ellos se crearon como oportunidades de negocio, hay 46. Luego, un 45% de esas oportunidades entraron a una fase de desarrollo. Y por último, 3 de ellos, o sea, un 14, casi un 15%, fueron los negocios cerrados. Significa que entonces tenemos una tasa de conversión del 0,5% a lo largo de todo este proceso comercial. Y tenemos que analizarlo y entenderlo muy bien cuando nos referimos a un periodo de tiempo. Entonces, este porcentaje que vemos de acá de conversión tiene que ser siempre contrastado con el número de meses con el cual estamos trabajando este embudo. Dicho esto, con esta parte entendemos cómo funciona el embudo de ventas y el proceso de análisis de conversión dentro de Zoho CRM. Hasta luego.